Bueno, este día quisiera compartir con ustedes unos pensamientos pensando en la realidad que enfrentan muchas iglesias hispanas en este tiempo. La realidad es que muchas iglesias no están creciendo y si están creciendo solamente es por transferencia de miembros de una iglesia a otra. Tristemente, la iglesia no ha comprendido el papel que desempeña en el plan de Dios para el cumplimiento de la Gran Comisión. Así que pensando en esto, quiero compartir unos pensamientos basados en una lectura que tuve esta mañana en el devocional escrito por Christopher Shaw, llamado Alza tus ojos. Y esta mañana tenía que ver con un tema muy importante como es el tema de los ministerios en la iglesia. El pasaje es bastante claro y al mismo tiempo sirve de base para ayudarnos a entender por qué no estamos cumpliendo con la Gran Comisión. Y ese es el hecho de que hemos fallado en poner en práctica o en aplicar estos versos que encontramos en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. El pasaje dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si examinamos un poquito detenidamente estos versos, nos damos cuenta que ahí está hablando de 5 ministerios, podríamos llamarle. Algunos piensan que son 4, pero son 5 ministerios dados a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y la iglesia fue formada, Él dio a la iglesia estos dones, estos regalos o estos ministerios representados en esos regalos. Y dice ahí claramente que Dios dio a la iglesia los siguientes ministerios. El ministerio de apostolado, dado a los apóstoles, los cuales cumplieron su misión, pusieron los primeros ladrillos sobre la fundación de la iglesia que es Cristo, nos enseñaron la doctrina, luego dio a los profetas. En ese momento no se refería a los profetas del Antiguo Testamento, aunque ellos ya habían también puesto su granito de arena por lo que habían comunicado en nombre del Señor. Pero aquí está hablando también de profetas del Nuevo Testamento, profetas como el apóstol Juan, que nos dio la profecía del Apocalipsis. Menciona también los evangelistas, aquellos que tienen esa capacidad excepcional o esa habilidad especial de poder compartir con claridad el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Y por último, en ese pasaje encontramos pastores y maestros. Algunos piensan que pastor y maestro es una combinación, otros piensan que son por separado, pero una realidad es esta: no todos los maestros son pastores, pero todos los pastores deberían de ser maestros. Ahora, ¿con qué propósito el Señor dio esos ministerios? El pasaje también lo dice claramente. El propósito de los ministerios básicamente es triple. Primero que todo, perfeccionar a los santos, como dice un par de versos más adelante. Dio a estos hombres para la capacitación de la iglesia, el perfeccionamiento o el poder hacer capaces a los santos, y vamos a hablar un poquito más de eso. La otra, de preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Y la tercera, la edificación del cuerpo de Cristo.
Veamos cada uno por separado. ¿Cuál es el papel o el rol que cada uno de los líderes desempeña? Con respecto a los líderes, el autor de ese devocional lo resume en esta frase que dice así: en primer lugar, el rol de todos ellos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y no solamente del pastor, es la capacitación de los santos. Capacitar, entrenar, enseñar a los creyentes a hacer la obra del ministerio. Y el pastor, entre esos líderes, debería ser visto como un entrenador, alguien que nos enseña, nos pone a la práctica, nos capacita para que podamos como creyentes hacer la obra del ministerio. Aquí el recipiente de esa capacitación son los santos, le llama acá, en otras palabras, los creyentes. Y de antemano está diciendo que esa capacitación es con un propósito, o lo está diciendo insinuadamente. La función de los creyentes la describe de esta manera. En segundo lugar, la función de los santos es hacer la obra del ministerio. Y es así como lo presenta el verso: para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si el líder falla en no capacitar a los santos, el problema es que los santos van a creer que todos esos trabajos ministeriales caen sobre el líder, porque él es el que trabaja a tiempo completo. Pero cuando cambiamos el orden, cambiamos la productividad. Como decían en mi país, una sola golondrina no hace verano. Entonces, al hablar de la función de los santos de hacer la obra del ministerio, podemos dar algunos ejemplos de la obra que los santos deben de hacer. El pastor, el líder, entrena, capacita y enseña. Los santos son como los jugadores que salen al campo a anotar los goles para el equipo de Jesucristo. Y en estos ejemplos podríamos mencionar varios. Por ejemplo, uno de ellos es la obra de visitación. El pastor o los líderes no pueden visitar a todos los miembros o a todos aquellos a los cuales quieren alcanzar. Entonces aquí es donde entran los creyentes. Muchos creyentes llevando a cabo esa obra, visitando a los enfermos, visitando a los necesitados, visitando a los hermanos para edificarlos. Luego tenemos la obra de servicio, el ministerio de servicio. Hemos sido llamados a servir, como dice aquel verso en Marcos capítulo 10, verso 45, que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si pensamos en Juan capítulo 13, también nos damos cuenta que el Señor le dio el ejemplo de servicio a los creyentes y le dijo: si yo, el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, de la misma manera ustedes deben de hacerlo los unos a los otros, o en otras palabras, servirse los unos a los otros. Otra cosa que pueden hacer los creyentes es apoyar a aquellos que han caído. Tristemente se dice que los cristianos son el único ejército que abandona a sus soldados heridos, y eso no debería de ser así. Otros creyentes deberían acudir a tratar de rescatar a ese soldado herido, curarle sus heridas y restaurarlo a la obra de Dios. La atención a los nuevos es una manera muy efectiva de servir a la iglesia, de hacer la obra del ministerio, de recibir bien a aquellos que vienen curiosamente a la iglesia, de aquellos que acaban también de recibir al Señor Jesucristo, que necesitan ser acogidos, necesitan ser enseñados y edificados.
La otra es el evangelismo personal. El pastor no puede hacer toda la obra de evangelismo. Él es solamente una de las ovejas. Pero es aquí también donde entran los demás creyentes de la iglesia. El evangelismo personal. Tú conoces personas que el pastor no conoce. Tú tienes acceso a personas que el pastor no tiene acceso. Y si todos los creyentes estuvieran ocupados en la obra de evangelismo personal, definitivamente la iglesia estaría creciendo. Y por último, otras responsabilidades de los santos podrían ser quizás la ayuda en la iglesia, quizás llevar a cabo ministerios a los niños, ministerios de bienvenida, ministerios de música. Ahí entran muchas otras responsabilidades. Cuando el trabajo se distribuye, la obra camina mejor. ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, de acuerdo al pasaje, el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Y Shaw escribe esta frase: la tercera afirmación de Pablo en estos versos es que el funcionamiento adecuado de cada uno de los miembros dentro del cuerpo es lo que produce la edificación o el crecimiento, dice el pasaje. Cuando cada miembro está ejerciendo efectivamente su función, el trabajo no se carga a otros. Y siempre he pensado en el ejemplo de las hormigas. Cada hormiguita llevando su hoja al hormiguero, todas ayudándose entre ellas para llevar algo más pesado. Entonces, cuando los miembros no están funcionando, el trabajo recae sobre otros y por lo tanto se vuelve menos efectivo o más tedioso para aquellos que llevan sobre sus hombros varios ministerios. La reflexión de Shaw es una manera de traernos a la atención de qué es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia se ha vuelto algo que solo consiste en atraer a las multitudes, pero no en edificar al cuerpo de Cristo. Y las multitudes pueden venir por curiosidad, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser discípulos de todas las naciones. Y para eso se necesita participación, para eso se necesita evangelismo, para eso se necesita bautizar a esos recién convertidos y enseñarles las cosas que Jesucristo nos enseñó. Mi pregunta para ti esta tarde es: ¿cuál es tu papel en la iglesia? ¿De qué manera estás contribuyendo a la iglesia? ¿O eres solamente un asistente? Recuerda, el pastor o el líder no puede hacerlo todo. Él necesita de tu ayuda para que juntos, como un equipo poderoso, podamos hacer la obra del Señor. Piénsalo, y si no estás participando o ayudando, comienza ya a hacerlo. Que Dios te bendiga.